Disculpen los inconvenientes técnicos. Quiero aprovechar en este momento para llamar a los panelistas, al doctor Draveset Natividad Maguiña, Sarrín Maguiña, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal, al doctor adjunto de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ucayali, al doctor Engie Herrera Yantayo, y al doctor Cosme Sánchez Ruiz, decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados. Gracias. Sí, mi querido doctor, magistral de exposición. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Con nuestro tema. Entonces, como les decía, en esta ocasión ya no vamos a ilustrar todo el procedimiento porque ya lo hemos visto, pero sí quiero compartir con ustedes un acta de acuerdo reparatorio que celebró esta misma colega en su fiscalía. A ver si nos ayuda nuestro colaborador. Hay que cerrar. Ya, muy bien. Ahí tenemos ya nuestro asistente. Miren, aquí está un modelito de acuerdo reparatorio. Y si ustedes leen se van a dar cuenta que es casi lo mismo que el acuerdo de principio de oportunidad. El detalle está en que los casos que terminan con acuerdo reparatorio ya está taxativamente establecido en el Código Procesal Penal. Esa es la única diferencia. Mientras que en el principio de oportunidad el legislador deja carta abierta al magistrado fiscal para que él pueda considerar o incorporar todos los procesos que considere conveniente en principio de oportunidad, en el acuerdo reparatorio se tomó la molestia de enumerar cada uno de los casos en que se puede aplicar un acuerdo reparatorio, ¿no es cierto? Y dentro de estos encontramos a las lesiones leves, puede ser sometido a un acuerdo reparatorio, apropiación ilícita puede ser sometido a un acuerdo reparatorio, entre otros, ¿no es cierto? Y agrega además una colita ahí que casi no se nota, dice, y los casos en que existan delitos culposos. Todos los delitos culposos también pueden ser sometidos a acuerdo reparatorio. En líneas generales, eso es así. Y vamos a avanzar con otro tema más. A ver, en la parte final nomás para que las personas, los asistentes puedan observar cómo acaba aquí la doctora su acuerdo reparatorio. Dice, mire, llegan al acuerdo igualito casi como al principio de oportunidad. Llegan al acuerdo, solo que cambia el nombre, dice acuerdo reparatorio. El imputado, de conformidad con el artículo 12.7 de la resolución de la Fiscalía, que es el reglamento, señala que cancelará el 10% de la revolución civil, es decir, 250 nuevos soles, el mismo que será abonado el 29 de diciembre de 2012. Y luego la constancia, no se deja esa mención que de incumplirse el pago de la orden civil será requerido para su cumplimiento bajo procedimiento de proseguir el trámite conforme a las previsiones otorgadas al Ministerio. Es idéntico, lo único que cambia es el título, ¿ya? Y bueno, y si hubiera audiencia en este caso, hay también una pequeña diferencia, ¿no? De que en este caso ya el fiscal no es proactivo ya. O sea, el fiscal ya no interviene ya en la negociación. Él promueve la audiencia y espera el acuerdo de las partes. Y luego materializa el acta. Esa es la única diferencia entre el principio y el acuerdo. Avanzamos. Después de hablar de las salidas alternativas,
podemos nosotros abarcar otro tema de total interés también para ustedes, porque seguramente ya estarán, o en algunos casos, habrán llegado ya a la etapa intermedia, porque ustedes tienen ya cerca de 6 meses, creo, en vigencia este nuevo modelo aquí en este distrito. Entonces, posiblemente en algunos casos, especialmente de alimentos, seguramente ya han llegado ya a la etapa intermedia, ¿no es cierto? A ver. Vamos a esperar que cargue la computadora para poder explicar. Ahí lo tenemos. Muy bien. Avanzamos. A ver. Otro más. Ahí ya nos pasamos. Allí. Etapa intermedia. Empezó la investigación con la etapa preliminar, comenzaron las investigaciones, el fiscal calificó, dijo no, aquí probablemente delito, mejor investigo más, formalizó, siguió encontrando elementos de convicción y encontró tantos que dijo no, acá tengo una causa ya, aquí esto merece irse a juicio. Entonces él, seguro de ello, acusa. Pero ¿en qué momento empieza la etapa intermedia? ¿En qué momento empezará la etapa intermedia? La etapa intermedia acaba cuando se terminaron los 120 días que tiene el fiscal de investigar, pues. ¿No es cierto? Artículo 342, si mi memoria no me falla. Entonces, 120 días, terminaron los 120 días, el fiscal ya terminó su investigación. ¿Y qué tiene que hacer el fiscal? Tiene que emitir su disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Una vez que ya él concluye su investigación, él tiene 15 días para decidir si acusa o si sobresee la causa. Pero díganme, ¿y qué pasa si él no lo hace? ¿Se puede hacer algo contra eso? El fiscal no le alcanzó el tiempo, se olvidó por ver otros procesos, se olvidó y pasaron los 15 días, 20 días, 30 días, 60 días. ¿Se puede hacer algo? Y su patrocinado sigue en el temor, en el desconcierto de que qué pasará con su vida. ¿Se va a la cárcel? ¿No se va a la cárcel? ¿Se archivará? ¿No se archivará? La vergüenza de estar sometido a un proceso. Entonces lo que se debe hacer es que el abogado, haciendo un control, plantee su control de plazo. A través de tutela de derechos, no. Ya hemos hablado el día de ayer que la tutela de derechos solo se utiliza cuando no existe otra vía. Y en este caso sí tiene vía propia. El control de plazo es una vía propia, ya está taxativamente establecido en el código. Artículo 343. Artículo 343. ¿Cierto? El abogado entonces interpone el control de plazo y el juez ya le ordena ya al fiscal. Oiga, señor fiscal, pues ya se pasó el plazo, le dice, ¿no? Emite su disposición y le ordena que en el plazo de 10 días, ya no 15, 10 días, decida si va a acusar o va a sobreseer. Hablar de sobreseimiento o hablar de archivamiento es sinónimo. Al final termina en lo mismo, solo que el término, por decisión de los legisladores, en etapa de investigación preliminar toma el nombre de archivamiento, y en etapa de investigación preparatoria propiamente dicho, si se va al juzgado, o en etapa intermedia toma el nombre de sobreseimiento. ¿Ya? Pero igual es archivo. Bien,
Entonces le da 10 días y el fiscal dentro de los 10 días él tiene que decidir o archiva o acusa. Se decidió por el sobreseimiento, entonces solicitará el sobreseimiento, habrá una audiencia, puede decidir, y la otra parte también ejerce su derecho y se acabó. Pero se acusa, que es el caso que nos interesa, entonces él tiene que requerir la acusación, que tiene toda una formalidad. Entonces, ¿cuándo comienza la etapa intermedia? Una vez que acaba, pero específicamente cuando él toma la decisión de sobreseer o de acusar. Y esa decisión y ese momento se encuentra en el artículo 344 de nuestro nuevo Código Procesal Penal. Entonces, a partir de allí comienza la etapa intermedia y con él otra historia. Un segundo momento importante en el proceso común. La acusación fiscal. Decíamos que la acusación fiscal tiene dos situaciones. Por un lado es formal y por otro lado es oral. En su primer momento es formal, es escrita. ¿Por qué? Porque así lo dice el código. Tiene que presentar usted su acusación por escrito. Y esta acusación tiene que correrse traslado a la otra parte. ¿Para qué? Para que pueda preparar su defensa. Para que pueda absolver su acusación como si fuese una demanda y presentarlo también ante el juez para que en audiencia se debata tanto sus elementos de convicción de usted como fiscal como los elementos de convicción de la defensa. Y tanto en la defensa van a ser cuestionadas sus elementos de convicción, como en la parte de los abogados también va a ser cuestionados sus elementos de convicción que ellos propongan. Porque en igualdad de armas o en igualdad procesal, el investigado también tiene derecho a ofrecer pruebas. No tiene la obligación, pero puede hacerlo. ¿Ya? Porque la obligación de la carga de la prueba, ¿de quién es? De la defensa, del abogado de la defensa, del abogado del investigado mismo o del fiscal. La obligación de la carga de la prueba es del fiscal, únicamente. Pero eso no quita de que él pueda también, en igualdad de armas, presentar las pruebas que considere convenientes. Muy bien, entonces el primer momento se presenta cuando el fiscal materializa su acusación a través de un escrito, de un requerimiento, y este requerimiento se corre trasladado a la otra parte, ¿cierto? El juez le corre traslado por el plazo de 10 días. ¿A quién? Al investigado a través de su defensor. O a veces lo notifica a ambos para asegurarse. Eso depende del estilo del magistrado. Una vez que han corrido los 10 días con la absolución o con la no absolución de la acusación, el juez señala día y hora para la audiencia. Señala día y hora para la audiencia, ¿para qué? Para que se materialice la parte nuclear de esta etapa. ¿Cuál es la parte nuclear de esta etapa? El filtro que se tiene que hacer con las pruebas. Es decir, no todas las pruebas o elementos de convicción, mejor dicho, se van a convertir en pruebas, porque ya hemos aclarado el día de ayer que hablar de elementos de convicción y hablar de pruebas son hablar de cosas diferentes. Los elementos de convicción pueden convertirse en prueba, y las pruebas en su momento son elementos de convicción. ¿Cuándo vamos a encontrar la diferencia? Justamente en este momento, en la audiencia. Ahí vamos a someter a cuestionamientos de validación todos los elementos de convicción, de ambas partes. Ahí dice la absolución de la acusación fiscal. Es decir, una vez que el fiscal presenta su acusación, se le va a correr traslado a la otra parte se va a banquetear contestando la acusación fiscal y le va a decir su vida. Y va a decir además, y te demuestro que no tienes razón, acá está mi carretilla de documentos y de pruebas. ¡Plum! ¿Cierto? Luego dice, la audiencia de control de acusación es el filtro, porque una vez que ambos han colocado sus pruebas y el juez ha señalado su audiencia, entonces en el día y la hora señalada, ahí se van a encontrar, pues, ¿no?, el fiscal de un lado y la defensa del otro lado. Comienza el debate oral. Entonces el juez
como mediador, comienza con el fiscal primeramente a analizar las pruebas del fiscal. Dos partes tiene aquí esta audiencia. Primero va a decir el señor juez, va a decir, muy bien, vamos a comenzar el debate cuestionando las cuestiones de forma, las cuestiones que no son sustanciales. Y entonces se comenzará por ese lado. Entonces la defensa comenzará a cuestionar las cuestiones de forma, las cuestiones que no son sustanciales. Y luego, una vez que se ha terminado con el fiscal, se comenzará con los elementos de convicción de la defensa. Igualito, se van a observar, solamente el del fiscal, porque el de la defensa se va a cuestionar la validez de su prueba, la validez de su elemento de convicción. Solo del requerimiento fiscal se van a cuestionar las cuestiones de forma. ¿Ya? Aclaramos eso. Aclaramos. Una vez que se han analizado las cuestiones de forma, entonces pasa al segundo momento, que se va a analizar las cuestiones de fondo. Las cuestiones que sí son sustanciales. Es decir, en esta audiencia, en esta parte de las cuestiones de fondo, el juez va a decir, muy bien, ¿cuál es la relación de pruebas que tiene usted? Estas son mis elementos de convicción que quiero que se conviertan en prueba. Ya. Se le corre el traslado, por ejemplo, tengo acá acta de registro personal, por ejemplo. Entonces, la defensa va a decir, ¿sabe qué, señor? Yo solicito que se declare inadmisible o improcedente este elemento de convicción como prueba, porque en esta acta se han vulnerado derechos fundamentales del impersonado. Y enumera qué derechos fundamentales se le ha vulnerado. Entonces, después, evaluando la posición del fiscal como la posición de la defensa, él va a decidir y dirá, ¿sabe qué? Este elemento de convicción la declaro inadmisible. Este elemento de convicción la declaro admitida. Después de haberse discutido cada una de las pruebas propuestas por cada una de las partes, porque ya le tocará dar su momento al fiscal. Una vez que se agotan los elementos de convicción del fiscal y se ha terminado con él, el juez comienza con la parte de la defensa. Y allí el fiscal también va a cuestionar los elementos de convicción que proponga la defensa para que constituyan medio de prueba en juicio. Y allí el fiscal se opondrá también, pues no, a que se admitan esas pruebas, si no son legítimas, o si son impertinentes, o si no tienen relación con los hechos. ¿Ya? Pero ustedes se preguntarán, y seguramente está en su mente, pero ¿y cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Cuáles son las cuestiones de forma? ¿Cuáles son las cuestiones sustanciales y cuáles son las cuestiones no sustanciales? Bueno, hay un acuerdo plenario, el acuerdo plenario número 06 del 2009, que aclara este panorama, porque eso era un gran problema para los jueces, sobre todo cuando ya se presentan circunstancias muy especiales, que seguramente ya vendrán las preguntas para aclarar. Es más, el magistrado a veces no sabía si comenzaba por las cuestiones de forma o las cuestiones de fondo. El otro problema era cuáles son las cuestiones de forma, cuáles son las cuestiones de fondo, cuáles son las cuestiones sustanciales y cuáles son las cuestiones sustanciales. Entonces, las cuestiones de fondo o las cuestiones sustanciales son aquellas, a través de este acuerdo plenario número 6/2009, se ha establecido, por lo menos provisionalmente, que las cuestiones de fondo son aquellas que tienen que ver con los hechos, son aquellas que tienen que ver con la parte jurídica, o sea, el tipo penal. Son aquellas que tienen que ver con los elementos de convicción. Y con aquellas que tienen que ver con la aún subsistencia del delito. En esa partecita yo discrepo con este acuerdo, porque hablar de la subsistencia del delito es hablar de prescripción. Y la prescripción debería manejarse a través de una excepción. Y la excepción
es un medio de defensa que está también contemplado en el nuevo Código Procesal Penal, pero que tiene su momento en que va a ser actuado. Bueno, en ese lado yo discrepo, pero por lo demás, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y figúrense que aquí se presenta una situación muy especial. Miren, hay un acuerdo, me han comunicado que hay un acuerdo, es más, he hecho lectura de ese acuerdo, la casación 53-2010 de Piura. Hay otro problema que se presenta, pero para terminar, todo lo demás me había olvidado, dispensa. Esas son las cuestiones de fondo. Todas las demás que figuran en el artículo 349 son cuestiones de forma. ¿Ya? Es decir, la identificación del imputado, ¿no es cierto? La relación de documentos, la enumeración de testigos, la reparación civil, todas son cuestiones de forma. Todas las que están taxativamente establecidas ya en el artículo 349, salvo aquellas que traten de los hechos, como ya les expliqué, y del tipo legal. Bien, pero aparece esta casación. ¿Por qué aparece esta casación? Hablábamos de esta casación. ¿Por qué aparece esta casación? Porque sucede que cuando se llega a audiencia de control de acusación, a veces el abogado no llega. Y si llega, la parte imputada no absolvió la acusación. La pregunta es, ¿el juez puede permitir a la defensa del investigado participar en la audiencia de control de acusación cuando no ha cumplido dentro de los 10 días otorgados por ley para que absuelva la acusación? Esa era la interrogante. El juez puede permitir la participación del abogado de la defensa cuando no cumplió con absolver la acusación dentro de los 10 días. Algunos magistrados aceptaban, otros magistrados no aceptaban. Sus razones tenían. Y miren, esta casación 53-2010 dice que no se debe aceptar. ¿Por qué? Porque ya dice el Código Procesal Penal estableció taxativamente un plazo para que la defensa absuelva la acusación. Decidir lo contrario, dice, sería permitir la desventaja al fiscal. Porque mientras que el fiscal sí dio a conocer sus elementos de prueba, sus elementos de convicción, su acusación completa, la otra parte no ha permitido que el fiscal conozca a través de la absolución cuál es su postura, cuál es su medio de defensa, qué es lo que va a pedir. Entonces es una forma de sorprenderse al fiscal en audiencia. Y eso sería una desventaja, una desigualdad. Se estaría atentando contra el principio de igualdad de armas. Esa es la casación número 53-2010. Pero la casación no es ley a propósito. Y tampoco concuerdo con este criterio. Les expreso mis razones. Y en todo caso, queda abierta la posibilidad del debate. ¿Por qué? Porque suponiendo que se haga lo que dice esta casación, vámonos al supuesto de que se haga lo que dice esta casación. Muy bien, el juez inicia la audiencia, está el abogado está por acá el abogado del investigado y por acá el fiscal y el abogado de la parte civil. Se comienza a cuestionar los elementos de convicción del fiscal. Díganme, ¿quién rebate esos elementos de convicción? Si el juez no le permite al abogado participar. Segundo, ¿qué hace aquí este abogado si no va a tener ninguna participación? O sea, va a llegar a sentarse y a mirar qué es lo que pasa. Entonces mejor que no se siente ahí, que se siente en el lado donde está el público. Porque la audiencia es pública. Si el juez no le va a permitir participar al abogado, entonces no tiene razón de ser que él está allí.
no habría debate. El principio de contradicción, ¿dónde quedaría? ¿Quién va a controlar que esas pruebas realmente sean legítimas? Nadie. ¿Y cuál es el objeto de la audiencia de control de acusación? Controlar las pruebas, que pase el filtro. Por eso es que mi postura es que el juez debe permitir allí la participación de la defensa, sea privada o sea pública, porque a veces como que se le da mayor preeminencia al defensor público y se le da un trato especial. No debe ser así. El defensor público es un abogado tan igual como el defensor privado, y los dos merecen tener la misma consideración. Entonces, yo considero personalmente que debe permitir la participación del abogado para que pueda materializar el principio de contradicción. Y no creo que se atente contra el principio de igualdad procesal, porque al contrario, más bien se vería en desventaja el investigado, en este caso, se vería en desventaja en no poder cuestionar los elementos de convicción del fiscal, y que van a pasar en su totalidad como prueba. No habría filtro. Y en todo caso, si hay duda de su aplicación, dice el artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, título preliminar, que estas normas están por encima de todas las otras disposiciones contenidas en este código, y se debe tomar como una cuestión, como sustento o como fuente de interpretación. Se tiene preeminencia. Y si tiene preeminencia, en todo caso habría que aplicar el artículo 8, que en su última parte, en la colita, dice que ante un conflicto entre normas se debe coger el que beneficia a quién, al investigado. Entonces, haciendo un estudio sistemático de la norma, se puede llegar a la conclusión de que es necesario que el juez le permita al abogado participar en la audiencia. A ver, pasamos a lo siguiente. Juicio oral. Esta es la etapa estelar. Muy bien, ya el fiscal investigó, ya tiene una causa probable, ya acusó, ya absolvió la acusación, ya incorporó sus pruebas, bla, 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 bla. Entonces llegamos al juicio, a la etapa estelar. Aquí no vamos a profundizar mucho porque todavía en este distrito como que no se ha llegado a juicio. Y si se llega todavía faltará, y de seguro es alimentos. Pero igual vamos a tratar de ser lo más didáctico posible para que ustedes sepan cómo es este momento. Mírenlo. El juicio se inicia con la instalación de la audiencia. ¿A qué se refiere la instalación de la audiencia? Se refiere a que antes que comience la audiencia propiamente dicha, tiene que instalarse. Y para instalarse, tiene que verificarse si están los jueces, el juez unipersonal o el juez colegiado, si están las partes, si está el investigado, si está su abogado, si está la parte civil, si está el tercero, el abogado del tercero civil de la cosa. Si están todos, además hay que verificar si están los testigos, si están los peritos. Si están todos, significa que se puede instalar. Una vez que están todos, se verifica, el abogado debe estar al lado derecho de los magistrados. El investigado debe estar en el centro, dice el código. Y la parte de la defensa tiene que estar a su lado izquierdo. Es decir, haz de cuenta que ustedes son los magistrados y me miran de allá para acá. A su derecha está el Ministerio Público y a su izquierda de ustedes está el abogado. El investigado está en el centro. Eso es lo que dice el código. Pero en la práctica, lo que se hace es, el Ministerio Público está acá, la defensa está allá y a su costadito está su patrocinado.
No sé por qué se habrá elegido ese criterio. La verdad no entiendo por qué los magistrados manejan esa disposición de ubicación de los sujetos procesales. Debe haber alguna razón. Me imagino yo, solo me imagino yo, que debe ser por evitar un poco la humillación del investigado al estar solito en el centro. O de repente por materializar mejor el principio de igualdad procesal, porque el agraviado, si está presente el agraviado, va a estar al costado del fiscal y su abogado del agraviado al costado de este, y la defensa estaría solita. Quizás por eso es que, como el agraviado está con el fiscal que lo defiende, ¿no es cierto?, que lo protege, entonces supongo yo que han tomado la decisión de incorporar acá al investigado para que también esté al lado de su defensor y así haya una mayor equidad. Supongo yo que esas podrían ser las razones por las cuales los magistrados han hecho esa variación, pero no una variación que tiene que ver con el mandato expreso de la ley, sino una variación más bien que incumbe un criterio personal, un libre albedrío. ¿Ya? Pero claro, la ley lo que dice es que el investigador tiene que estar en el centro, a su derecha el Ministerio Público, a su izquierda el abogado. Muy bien, tiene que hacerse además en la sala de audiencias. Y si hay imposibilidad del investigado, de repente está enfermo, se puede trasladar donde está el investigado. Y si el investigado está preso, se tiene que hacer allí en el penal. Una vez que ya se cercioraron de que eso es así, entonces ya comienza, se instala, mejor dicho, queda instalado la audiencia, queda instalado ya el momento para el juicio. Y luego ya comienza el desarrollo del juicio. Y en este desarrollo del juicio se comienza ¿con qué? Se comienza con el alegato de apertura. Dentro del alegato de apertura está nuestra teoría del caso. No es que la teoría del caso es uno y el alegato de apertura es otro. O sea, no es que se manejen en momentos diferentes. La teoría del caso está dentro del alegato de apertura. ¿Ya? Y vamos a presentar un video para que ustedes vean cómo es un alegato de apertura, cómo es que se procede para hacer un alegato de apertura, porque hay una diferencia entre alegato de apertura y alegato de clausura, y el momento más difícil y el momento más importante además de un juicio es la presentación de tu caso, es decir, el alegato de apertura, porque tú vas allí, vas a prometer que tu teoría es correcta. Vamos a escuchar, vamos a ver. Alegato de apertura. Volumen, por favor. ¿El Instituto Social presentará los alegatos de apertura? Buenas tardes, señor juez. Vamos a proceder a realizar nuestros argumentos de apertura. Bien. Este caso se trata acerca de una persona que hace de su actividad cotidiana el robo de bolsos, como lo probaremos posteriormente. Ocupándonos particularmente del robo con uso de fuerza de un bolso propiedad de la señorita Gail Fitzgerald. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. El 1 de julio de 2003, viernes, la señorita Gail Fitzgerald salió de su trabajo a la hora habitual, es decir, a las 9:15 de la noche,
Ella trabaja para una firma de abogados. Posteriormente tomó el autobús, como cotidianamente lo hace, y este la dejó en las inmediaciones de la calle Main y la calle Quinta, aproximadamente a las 9:45 de la noche. Al bajar del autobús y al caminar hacia su departamento, el cual se encuentra ubicado en la calle Main número 406, la señorita Fitzgerald escuchó pasos detrás de ella. Sintió que la jalaron de su bolso. Posteriormente forcejeó con su atacante. Su atacante la tiró al suelo, le arrebató su bolso y se echó a correr llevándose las pertenencias de la señorita Gale. Las pertenencias de la señorita Gale eran cerca de 4,000 pesos en efectivo, mismos que había sacado de un cajero que se encuentra en su edificio 2 días atrás. Era su cartera con todas sus tarjetas y sus licencias y demás artículos personales. Esa misma noche, la señorita Fitzgerald denuncia a la policía y rinde su declaración correspondiente ante el oficial James Wright. En la misma describe a su atacante como una persona de tez blanca, hombre aproximadamente de unos 80 metros de estatura, de entre 70 y 80 kilogramos de peso, pelo oscuro, que además usaba tenis, pantalones oscuros y una camisa de tirantes. Escucharemos de viva voz de la señorita Gail Fitzgerald cómo sucedieron los hechos, probando así lo que estamos relatando. Posteriormente, el día 3 de julio de 2003, 2 días después del ataque, Fitzgerald regresó a la estación de policía ya que se había encontrado la bolsa que le había sustraído. Esta bolsa tenía todas las pertenencias de la señorita Gale, con excepción del dinero, con excepción de cerca de los 4,000 pesos que había retirado del cajero. Ese mismo día, el oficial Wright le presentó un juego de fotografías a la señorita Gail Fitzgerald, en la cual se encontraba la foto del señor James Lawrence. Este señor ya tenía antecedentes penales porque había sido fichado por un robo de bolsas y por eso se encontraba en ese mismo juego de fotografías. Sin embargo, la señorita Fitzgerald no pudo reconocer a su atacante porque las fotografías eran de 2 años atrás. Sin embargo, señor juez, el día 15 de julio de 2003 se presenta un hecho de vital importancia para este juicio, ya que, como escucharemos de viva voz del testimonio del oficial de policía Sonia Henderson, esta fue atacada por un hombre, el cual fue detenido e identificado como la persona de James Lawrence. Esta persona cumplía con la descripción que había hecho Fitzgerald en su declaración anterior, todos los rasgos. Y así fue, ya que al día siguiente, es decir, el 16 de julio de 2003, la señorita Fitzgerald vuelve a ser citada por el oficial de policía, le muestra una fotografía reciente del señor James Lawrence y en la cual la señorita Gale pudo reconocer cabalmente como su atacante. Es por eso, su señoría, que con base en los artículos 8, 9, 367 y 372 del Código Penal para el Estado de Nita, mismos que señalan los delitos tipificados como robo en segundo grado, debido a que el monto asciende a más de 3,000 pesos, y robo con violencia en segundo grado, debido a que el atacante usó fuerza y violencia para vencer la resistencia física de la señorita Gale, solicitamos respetuosamente, mediante su atento conducto, se resuelva con justicia y se aplique la pena correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Ahora, ya. Muy bien, aquí hemos tenido la presentación de un alegato de apertura. Creo que ha quedado debidamente ilustrado, ¿no es cierto? Así se debe presentar usted cuando llegue a juicio y el juez le invite a usted a hacer su alegato de apertura. Usted tiene que hacerlo así o mejor, ¿no es cierto? No está de más decir que en este caso hemos encontrado al chico un poco nervioso, ¿no es cierto? Pero se ha sido ordenado en su exposición. Ha sido ordenado en su exposición. Y además dice algo muy importante que debe haber en toda alegato de apertura. Él dice, él promete, demostraremos, dice, o sea, está haciendo una promesa.
¿cierto? Que el señor allí acusado es responsable, y lo vamos a demostrar con esto y con esto y con esto y con esto. Esa es la característica básica de un alegato de apertura. En alguna oportunidad de repente hagamos un taller y entonces allí podremos nosotros, persona, hacer un alegato de apertura aquí, todos juntos. Muy bien, y luego viene la actuación probatoria. Luego que ya usted ha hecho su alegato de apertura, entonces comienzan ya con los medios de prueba, con el examen de los medios de prueba. Y se comienza a veces con la declaración del acusado, siempre y cuando el acusado quiera declarar, porque el magistrado igual le va a preguntar, le va a informar: usted tiene derecho a declarar o a abstenerse de declarar en este juicio, le va a decir. ¿Desea usted declarar o no?, le pregunta. Consulte con su abogado. Por lo general, el abogado recomienda que no declare. Pero eso del silencio hay que saberlo utilizar a propósito. Porque la declaración del investigado no es medio de prueba. Hay que entender eso bien. La declaración del investigado es medio de defensa, es decir, a través de tu declaración tú te vas a defender de los cargos. Tú le vas a decir: señor, yo no lo maté porque yo ese día estuve en tal lugar. Y en ese lugar estuvo fulano y vengano y ellos me vieron. Es más, han venido a declarar. Entonces tú te defiendes de los cargos que te está haciendo el fiscal. Para eso sirve la declaración del investigado. O sea, no siempre es buena estrategia el decirle al imputado: no declares, guarda silencio. No es bueno. Yo tuve un casito, por ejemplo, hace unos meses atrás, en la que al sujeto se le acusaba, o mejor dicho, se le investigaba por el delito de tenencia ilegal de armas. Viene el defensor público, ¿no es cierto?, y le dice, y me dice directamente: ¿sabe qué? No sé si consultaría previamente con su padrinado, pero el abogado me dice: sé que, doctor, mi padrinado no va a declarar. Normalmente me dicen que los fiscales se molestan, pero yo soy defensor público y sé que no debo molestar, porque es su derecho. Y porque además, a mí como fiscal ahora no me sirve para mi investigación su declaración. Me da lo mismo. Entonces, yo amablemente le dije al abogado: ay, doctor, muy bien, gracias porque me ahorra el trabajo. Entonces le tomé sus generales de ley, lo hice firmar y se acabó. El defensor estaría reflexionando, supongo, pero miren, al otro día llega a mi despacho y me dice: doctor, ¿sabe qué? Mi patrocinado va a declarar. Señáleme usted día y hora. Yo le digo: pero doctor, le digo, si solamente el día de ayer usted me está diciendo que no, que su patrocinado no va a declarar. Sí, pues doctor, pero es su derecho y mi patrocinado, pues doctor, no, ahora quiere declarar. Sonrío y le digo: bueno, pues, como usted dice su derecho, vamos a otorgarle el derecho. Y le señalé día y hora para su declaración. Obviamente no en ningún momento, sino ya en días posteriores, porque tenía que solicitarlo por escrito en esa ocasión, ¿cierto? Porque se podría pensar, no por una cuestión de excesivo formalismo, sino por una cuestión de seguridad, porque se podría pensar de repente que el fiscal se está coludiendo. Así que mejor pídalo por escrito y yo le señalo el día. Y como lo hice el mismo día por escrito, se le señaló el día próximo. Y se solucionó el primer paso, ¿no? Entonces le tomó su declaración y ahí ya declaró y ahí se defendió, miren. O sea, el abogado se fue pensando en realidad. Como no le hice problema, como no le hice bronca, entonces se fue pensando, ¿no? ¿Por qué el doctor ha hecho esto? Y además me preguntó, miren. En fin, son cuestiones, son casuísticas, ¿no? Son experiencias que pasan. Al final de cuentas llegamos a la audiencia igualito. Logré que se declare fundada mi requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tenía elementos suficientes, pues. O sea, el trabajo del fiscal, el trabajo de hacer bien las actas es muy importante. Muy importante.
fiscal que no se asegura que su trabajo a nivel preliminar esté bien, mejor que no pida prisión preventiva porque va a quedar en vergüenza, le va a ir mal. Y bueno, aunque fue un tema del día de ayer, pero ¿saben qué? Un fiscal, cuando está de turno y se entera que hay un detenido, desde el momento que se entera que es un detenido, el fiscal tiene que coger a ese casito, tiene que cogerlo y no soltarlo hasta cuando acabe la última diligencia. Porque si el fiscal se duerme, de repente el policía le da la voz a las 2 de la mañana y el fiscal está de repente, no sé, pues está durmiendo, ¿no? Le llama por teléfono, doctor, un detenido en la oficina tal, y él dice, ya, mañana lo vemos, tengo 24 horas. Decir eso es fatal, porque ya el día de mañana va a llegar y ya encontró al defensor público ahí, o encontró al abogado particular ahí y ya levantó actas, o ya le planteó un habeas corpus. Señor, ha pasado tantas horas, mi condenado está encerrado aquí, no se decide su situación. El fiscal dirá, no, pero tengo 24 horas, perfecto, pero 24 horas para que actúes diligencias, no para que lo tengas encerrado por gusto. Si tú actúas diligencias, entonces pues, está justificado su detención allí ese tiempo, ¿no? Pero si no estás actuando nada, hay casos en que ha procedido el habeas corpus por esos detalles, ¿no? Y el fiscal se ha visto en graves problemas. O sea, por eso, más allá de que te puedan plantear un habeas corpus o no, por rescatando el espíritu del nuevo modelo, tú te enteras de un detenido, coges ese caso y no lo sueltas, actúas todas las diligencias que tengas que actuar. Y solo detienes cuando ya hayas actuado totalmente todo. Ahí recién. Ya aseguraste tus elementos de convicción. Ya puedes decidir bien si le vas a dar libertad o si vas a pedir prisión preventiva. Pero te vas a lo seguro, porque ya tienes todo. Y te cercioraste además que si fue a nivel policial, te cercioraste además que la policía ejecute tus recomendaciones en el sentido de que se hagan bien las actas. Y vas a estar seguro que se han hecho bien las actas, no porque las recomendaste solamente, sino porque estuviste supervisando en el momento mismo y corrigiendo. ¿Sabes qué? Quítale esto, agrégale esto, bla, bla, bla. La fecha, los intervinientes, todo. Bueno, habíamos hecho un paréntesis con respecto a eso, ¿no? Pero en el trayecto del juicio va a declarar el imputado, como he dicho, el acusado en este caso ya, y los testigos. Ahora, en el interrogatorio, las preguntas que se le hagan tanto al acusado como a los testigos tienen que ser preguntas directas. Es decir, ya no es a través de usted, señor magistrado, ya no existe ya. Ahora tú preguntas de frente al mismo investigado. Diga usted su nombre, cuál es su ocupación, ¿tiene antecedentes? ¿Qué hizo el día de ayer a las 11 de la mañana? ¿Con quién estuvo usted a las 3 de la tarde? De frente, es directo. Entonces las preguntas son directas, deben ser claras. Deben ser claras, pertinentes y útiles. Útiles para demostrar ¿qué? Para demostrar la validez de tu teoría del caso. Para demostrar que tú tienes la razón. ¿Qué es lo que no se debe hacer en las preguntas? Las preguntas no deben ser ambiguas, no deben ser oscuras, no deben ser impertinentes, no deben ser sugestivas o sugeridas, que es lo mismo. Porque si tú haces una pregunta de esa naturaleza que sea impertinente o sea ambigua, la otra parte te va a objetar inmediatamente. Va a decir, objeción, señor juez. El juez le va a decir cuál es la razón. Esa es una pregunta ambigua, señor. Y las preguntas deben ser claras. Muy bien, va a decir el juez. Y le va a exhortar al abogado a que reformule su pregunta. O sea, ya no se va a tener en cuenta esa pregunta. El abogado va a tener que reformular. O si es en el caso fiscal, va a tener que reformular. Entonces, en el juicio eso cuenta mucho. Pero aquí hay una cosa interesante. Más allá del interrogatorio y de estas condiciones, el interrogatorio es sencillo de hacer. Porque usted dice qué, cómo, cuándo, dónde.
son preguntas abiertas. Pero cuando usted hace un contrainterrogatorio, es decir, va a interrogar después que lo hizo la otra persona sobre aquello que declaró, por ese contrainterrogatorio, eso es más complejo, eso es más difícil. No sé si he traído un video de un contrainterrogatorio, ojalá lo haya traído, vamos a ver un ratito, donde se ve que una doctora, procuradora creo que es, hace un contrainterrogatorio pero genial. A ver, vamos a mirarlo, a ver, vamos a buscar aquí en la carpeta, creo que lo he traído. Ya. Tiene la palabra en este momento la representante. Este contrainterrogatorio, damas y caballeros, es un contrainterrogatorio genial, que si podemos en un juicio hacer algo así, la verdad que es para sacarse el sombrero, definitivamente. Vamos a ver cómo se hace un contrainterrogatorio en un juicio. De la defensa para que efectúe su contrainterrogatorio. Solicito su permiso para expresarme el Lo tiene, licenciada. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Federico Peñate. Soy la licenciada Andrea Karina Ábalos. En el presente proceso actúo en la calidad de agente auxiliar del señor Procurador General de la República. En tal calidad procederé a realizar una serie de preguntas a las que le solicito me conteste con un sí o con un no. Usted nos ha dicho que a usted lo asaltaron dos sujetos, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que estos sujetos eran un hombre y una mujer, ¿verdad que sí? No. Eran dos hombres, ¿cierto? Sí. Y estos dos hombres no andaban acompañados por ninguna mujer en ese momento, ¿verdad que no? No, solo eran Lo dos. cierto, señor Peñate, es que usted dice que el sujeto más pequeño lo amenazó con un cuchillo, ¿sí o no? Sí. Y usted dice que vio ese cuchillo también, ¿verdad que sí? No, no lo dije. Lo cierto es que usted dijo que se lo habían puesto en el lado derecho del estómago, ¿sí o no? Sí. Y usted estaba pendiente de esta zona de su cuerpo, ¿verdad que sí? En ese momento no. Lo cierto, señor Peñate, es que usted lo asaltaron en la noche, ¿verdad que sí? Sí, Y eso en podía la haber. noche no alumbra la luz del sol, ¿verdad que no? No, pero había una Lo lámpara. cierto es que las cosas se ven mejor con la luz del día, ¿sí o no? Sí. En el lugar que lo asaltaron había una lámpara, ¿verdad que sí? Sí. Y usted asistió junto con la señora jueza a una diligencia para comprobar que efectivamente esa lámpara existía, ¿sí o no? No. Lo cierto es que usted nos dijo que el pantalón del sujeto más pequeño era de color oscuro, ¿verdad que sí? Por eso Sí. esto debemos entenderlo así. Sí. Lo cierto es que usted no nos dijo el color exacto de ese pantalón, ¿verdad que no? No. Usted después del asalto se dirigió a la empresa CompuSystem, ¿sí o no? Sí. Usted se dirigió a ese lugar para pedir ayuda. Pues sí me busca ¿Usted pidió ayuda. ayuda, sí o no? Sí. Lo cierto es que le pidió ayuda al vigilante David Castro, ¿verdad que sí? Fue el primero que me ¿Sí o encontré. no? Sí. Es decir, lo cierto es que David Castro usted lo ayudó. Sí. Ustedes dos salieron a buscar a los dos asaltantes, ¿verdad que sí? Sí. Porque usted los había perdido de vista, ¿cierto? Sí. Estando en la empresa CompuSystem, el vigilante llamó a la policía, ¿sí o no? No. Lo cierto es que a lo lejos usted señaló a uno de los sujetos que lo asaltaron, ¿sí o no? Sí, porque lo tenía ¿Señaló a un frente. sujeto, sí o no? Sí. Y el señor David Castro no había estado con usted en el momento del asalto, ¿verdad que no? En ese momento Lo no. cierto es que el vigilante capturó a la persona que usted señaló, ¿sí o no? Sí. Fue en ese momento que ustedes llamaron a la policía, ¿cierto? No. Lo cierto es que después de detenido este sujeto, ustedes llamaron a la policía, ¿verdad que Sí. sí? La policía llegó a ese lugar, ¿cierto? Como a 15 minutos. ¿Llegó o no llegó? Sí. Lo cierto, señor Peñate, es que usted dice que vio cuando la policía registró al señor Camilo Hernández, ¿verdad que sí? Sí. Y usted vio que le encontraron un teléfono celular que a usted le había robado. No. Tampoco vio que le encontraron el dinero que a usted le había robado, ¿verdad que no? No. Y le encontraron a él el estuche de desarmadores que a usted le robaron. Solo le encontraron el desarmador No le amarillo. estoy preguntando eso, testigo. Le estoy preguntando si le encontraron el estuche de desarmadores que a usted le robaron, sí o no. No. Lo cierto es que a ese sujeto le encontraron un desarmador, ¿verdad que sí? Sí. Ese desarmador es el único desarmador con esas características que existe, sí o no. De mi estuche sí.
Lo cierto es que usted no es la única persona que tiene desarmadores, ¿verdad que no? No, varias gente. Y lo cierto, señor Peñate, es que usted nos ha venido a decir que ese es un desarmador amarillo, ¿cierto? Sí. Usted le mostró a la fiscalía la factura de ese desarmador para comprobar que era efectivamente suyo. Son de mi uso personal. Lo cierto es que usted no le mostró esa factura a la policía, ¿verdad que no? De ningún momento. Por esa expresión debemos entender que sí o que no. No. Usted, señor Peñate, vio cuando la policía levantó un acta de decomiso de ese desarmador, ¿sí o no? No. ¿Le dijo usted a la policía que ese desarmador efectivamente le pertenecía a usted, sí o no? Sí. Lo cierto es que la fiscalía usted no lo citó para extraerle muestras de sudor, para hacer una comparación con el sudor impregnado en el desarmador, ¿verdad que no? No. Usted también nos mencionó que participó en un reconocimiento en rueda de personas, ¿verdad que sí? Sí, así Lo es. cierto es que usted identificó a la persona que el vigilante había capturado, ¿verdad que sí? Así es. ¿Usted firmó el acta de reconocimiento de esa persona, sí o no? Sí. Y usted dijo que los dos asaltantes tenían el pelo largo, ¿verdad que sí? Sí. Dijo usted que los dos asaltantes vestían con camisas de color azul, sí o no. En ningún momento lo mencioné. Mencionó usted si esos dos asaltantes tenían gorras en el momento del asalto, sí o no. No. Usted dijo que los dos asaltantes eran delgados, ¿verdad que sí? De lo que me recuerdes. Lo cierto es que esas características que le acabo de mencionar son similares entre ambos sujetos, ¿verdad que sí? Sí. Usted no dio una descripción de la cara del sujeto más pequeño, ¿verdad que no? Sí. Usted nos dijo que la cara de ese sujeto era ovalada. No. Nos dijo usted si las cejas del sujeto más pequeño eran delgadas. No, pero lo pude reconocer. ¿Lo dijo sí o no? No. Lo cierto es que usted no nos dijo si el sujeto más pequeño tenía la nariz chata, ¿verdad que no? No. Nos dijo usted si ese sujeto tenía la boca grande. No. Pero lo que sí nos dijo es que su desarmador es tipo Philips, ¿verdad que sí? Sí. Y ahora también nos dijo que su desarmador es para celulares, ¿verdad que sí? Se usa para varias cosas. No le pregunté eso, le pregunté si ahora nos dijo que ese desarmador era para celulares, ¿sí o no? No. O sea, que ahora usted nos dijo que su desarmador tenía una rajadura, ¿verdad que sí? Usted no es la primera vez que está declarando acerca de este asalto, ¿verdad que no? No. Usted le había rendido una entrevista a la fiscalía, ¿verdad que sí? Sí. Se la había rendido el día 8 de junio del año 2008, ¿cierto? Sí. Como a eso de las 9 de la mañana, ¿verdad que sí? Aproximadamente. Por esa expresión debemos entender que sí o que no. Que sí. Lo cierto es que usted estaba de acuerdo con todo lo que dijo en esa declaración, ¿verdad que sí? Por ese gesto debe entender este tribunal un sí o un no. Sí. Lo cierto es que usted también firmó esa declaración, ¿verdad que sí? También. Si yo le mostrara esa declaración, ¿usted reconocería su firma, sí o no? Sí. ¿Reconocería usted esa declaración? Sí. Su señoría, habiendo sentado las bases y de conformidad a lo establecido por el artículo 248 de nuestro Código Procesal Penal, solicito se me permita hacer uso de la declaración del testigo para efectos de confrontarlo con su testimonio y continuar con mi interrogatorio. Señor secretario, proporciónele el folio donde consta la entrevista. Su señoría, solicito permiso para acercarme al testigo. ¿Lo tiene, licenciada? Testigo, ¿reconoce usted su firma al final de esta acta, sí o no? Sí. ¿Es esta la declaración que usted le brindó a la fiscalía, sí o no? Sí, esa es. Quiero que nos concentremos en el último párrafo. La parte que está subrayada dice que al registrar al sujeto le encontraron en la bolsa derecha de su pantalón uno de los desarmadores suyos, ¿sí o no? Sí. Lo cierto que aquí no dice si ese desarmador es amarillo, ¿verdad que no? No, no dice.
dice aquí si ese desarmador es tipo Phillips. No, no dice. En este lugar tampoco dice si existe una característica que nos permita identificar plenamente ese desarmador. ¿Verdad que no? No, no lo dice. No más preguntas, su señoría. Gracias. A ver, como se darán cuenta, para poder contrainterrogar se debe conocer bien el caso. Y se nota que esta señorita se conocía, pero al dedillo, el caso que estaba tratando, ¿no? Y su postura, la energía que le pone a sus preguntas, el interés que le pone a su interrogatorio. Genial. Y hacer esto es un poco difícil porque tú tienes que contrainterrogar, o sea, tienes que preguntar sobre aquello que ya se trató. O sea, hay que tener buena capacidad de memoria también. Y sobre todo porque haces preguntas cerradas, es decir, sí o no, cierto, falso. Ese es un video muy ilustrativo. Pero sigamos. Tanto al perito, tanto al testigo, tanto al acusado, las preguntas tienen que ser así, claras, pertinentes, conducentes y útiles. Sobre los alegatos finales. Los alegatos finales es la contraparte del alegato de apertura. Es decir, que si tú en el alegato de apertura prometiste lo que ibas a demostrar tú en juicio, en el alegato de clausura tú vas a demostrar que sí se cumplió a través del examen de los órganos de prueba y de los medios de prueba. Y entonces tu discurso tendrá que ver con ello. Les traje, para ilustrar un poco este temita, les traje un video que es reciente. Fue el primer juicio que se llevó a cabo en el Santa. El primer juicio que se llevó en el caso de Santa, donde el fiscal pedía 33 años de pena privativa de libertad por un caso de robo agravado. Y que al final los jueces declaran sentencia, pero no con los 33 años, sino con 15 años. Igual, ese era un caso bastante difícil. Y la defensa hizo, el abogado o los abogados defensores públicos hicieron una defensa muy buena también. Al final nosotros, la verdad, no sabíamos hacia dónde iba a inclinarse la balanza de los jueces, porque estuvo bastante reñido. Yo he extraído aquí la parte del alegato de clausura, que lo hace la doctora Austri, y lo he traído justamente con la intención de ilustrarnos un poco de cómo es un alegato de clausura. Yo en esa ocasión, si no me equivoco, hice de interconsulta, ¿no? Porque era un caso de la doctora y me pidió que... Audiencia en el siguiente juicio. Vamos a escuchar. El 1144-2012, señorita fiscal, procede a realizar sus alegatos de clausura. Gracias, doctor. En este acto, el Ministerio Público, conforme ofreció al inicio de este juicio, pues, demostrar que la persona de Luis Daniel Espíritu Ramos y el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma han hecho de su quehacer diario delinquir en lo que es el delito de robo agravado a mano armada en la ciudad de Chimbote, y asimismo ofreció demostrar que el señor Luis Daniel Espíritu Ramos, pese a que tiene la calidad de reincidente, lo hace como si no le importara esta situación. Siendo así, pues, el Ministerio Público ha cumplido, señores magistrados, con lo ofrecido. Ha cumplido en el extremo, pues, de que ustedes, señores miembros del colegiado, han podido percatarse en todos los extremos, en todos los medios de prueba que se han actuado en este juicio oral, cómo se ha podido acreditar la responsabilidad del señor Luis Daniel Espíritu Ramos y el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma en el delito de robo agravado en agravio del señor Harold Slater Castillo Margarito.
Esto, siendo así y habiendo pues ofrecido el Ministerio Público probar su responsabilidad, esta es la hora en que el Ministerio Público va a armar el rompecabezas de todas las actuaciones, de todos los medios de prueba que se han actuado en este juicio. Iniciamos, señores magistrados, señalando que el Ministerio Público ha probado que efectivamente el día 12 de junio del 2012, en horas 15 y 35 horas de la tarde, en circunstancias que el agraviado Harold Slater Castillo Margarito se encontraba parado en una esquina ubicada en la avenida Buenos Aires y cerca del Hostal La Posada, en circunstancias que había bajado de un colectivo de la línea 42, fue interceptado por dos sujetos, los cuales él señala como una persona alta y otro de baja estatura. En esas circunstancias se ha probado pues con la declaración de los testigos, los efectivos policiales, el señor Montenegro Vidarte y el señor Burgos Hernández, que efectivamente el agraviado sindicó al señor Luis Daniel Espíritu Ramos y al señor Hugo Rodríguez Palma como las personas que lo habían asaltado el día 12 de junio del 2012. Además tenemos la sindicación directa del agraviado. ¿Cómo se ha podido probar en este juicio? Se ha probado con las actas de reconocimiento físico firmadas por el señor Harold Slater Castillo Margarito, en presencia además de los abogados de los acusados y en presencia de la representante del Ministerio Público. Es ahí donde hemos podido demostrar y probar que efectivamente el agraviado ha sindicado directamente al señor Luis Daniel Espíritu Ramos y al señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma como las personas que lo asaltaron el día 12 de junio del 2012 con el uso de arma blanca y además con violencia y amenaza. Violencia, señores magistrados, que también ha sido demostrada en este juicio. ¿Cómo? Con la declaración testimonial del doctor Arroyo Urresti, el cual pues se ha ratificado en el contenido de su certificado médico legal, en el cual el agraviado también señaló en la data que acudía a realizarse el examen médico legal por agresión y robo, señala el agraviado. Y efectivamente en ese certificado médico legal hemos podido pues tomar conocimiento de que este agraviado presentaba lesiones en su mano por uña humana, en el codo también señala el médico legista, lesiones que fueron producidas pues por el señor Luis Daniel Espíritu Ramos y el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma. Lesiones que las produjeron al momento que este señor Luis Daniel Espíritu Ramos lo arroja contra la pared luego de que lo había cogoteado. Señala el agraviado pues que lo cogotea primero, luego lo lanza contra la pared y además señala el agraviado forcejea. En ese forcejeo, señores magistrados, ha podido el agraviado realizarse pues las lesiones que presentan el certificado médico legal y que han sido pues probadas por el testimonio del perito Arroyo Urresti. Tenemos además, señores magistrados, que se ha aprobado el uso del arma blanca. El uso del arma blanca que el agraviado señaló a los efectivos policiales, quienes han venido también a contarnos a este juicio, de que el agraviado estaba desesperado, estaba asustado y atemorizado, porque había sido víctima de un robo con un cuchillo por parte de la persona de Luis Daniel Espíritu Ramos y Hugo Alfredo Rodríguez Palma. Hemos escuchado cómo los testigos del señor Montenegro Vidarte, efectivo policial de la comisaría de 21 de abril, señala que él fue la persona que recogió el arma blanca consistente en un cuchillo de 20 centímetros, el cual, en base al principio de inmediación, ustedes han podido ver un cuchillo con cacha de madera que este señor, el señor Luis Daniel Espíritu Ramos, pues tiró al momento de su persecución y captura. Persecución que se dio a consecuencia de que fue reconocido en el lugar de entre la avenida Galvez y Olaya por el agraviado Harold Slater Castillo Margarito. Señalan los testigos, y ha quedado también probado en ese juicio, que hubo una sindicación directa de parte del agraviado, el señor Harold Slater Castillo Margarito, en cuanto a la sindicación de que reconoce plenamente al señor Luis Daniel Espíritu Ramos y al señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma como las personas que lo habían asaltado momentos antes. Este reconocimiento, esta sindicación que hizo este agraviado fue en horas de la tarde, señores magistrados. Fue a las 3:45 de la tarde aproximadamente, en plena luz del sol, donde es efectivamente posible y es
donde con toda la certeza, señores magistrados, el agraviado ha reconocido a estos señores. ¿Por qué? Porque habían sido las personas que momentos antes lo habían asaltado. Él lo reconoce y efectivamente, conforme también ha quedado probado en esta audiencia, en este juicio, al percatarse de la presencia policial, el señor Luis Daniel Espíritu Ramos y el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma hacen una huida del lugar. ¿Por qué huyeron, señores magistrados, si no tenían nada que esconder? ¿Por qué? Porque efectivamente ellos también ven que los policías estaban acompañados del agraviado, de los cuales ellos habían asaltado. Entonces, con la finalidad de esconder, desbaratar pues que él tenía en su poder el cuchillo, él lo tira, y además del cuchillo también tira un gancho de Nextel, el cual pues había sido momentos antes sustraído al agraviado. El Ministerio Público, señores magistrados, ha demostrado y ha acreditado en este juicio que efectivamente estos bienes, como son un celular marca Nokia 500 y un equipo Nextel, habían sido sustraídos al agraviado. Esto se lo ha demostrado el Ministerio Público con la realización de las boletas de venta de estos equipos celulares, los cuales se ha acreditado su preexistencia, y que además, señores magistrados, se les encontró a estos señores, a los acusados, en el lugar conocido como La Cachina. Y esto también ha quedado acreditado con la testimonial de los efectivos policiales, Montenegro Vidarte y el señor Burgos Hernández. Ellos han declarado pues que ellos tuvieron la idea de ir a buscar a las personas que habían asaltado al lugar conocido como La Cachina. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas que delinquen y que roban equipos celulares rápidamente pues se van a este lugar para venderlos. Y ahí el señor Luis Daniel Espíritu Ramos ya había hecho la venta de esos celulares. ¿Por qué? Porque ya tenía en su poder dinero producto de la venta, dado que él en ningún momento ha acreditado en este juicio que ese dinero haya sido producto de otra cosa. No ha acreditado. Entonces, lo que se ha quedado sí establecido es que este dinero era producto de la venta de los equipos celulares. Más aún, señores magistrados, que al señor Luis Daniel Espíritu Ramos se le encontró, y el señor Hugo Rodríguez Palma se le encontró en el lugar conocido como La Cachina, de donde tratan de huir. Además, señores magistrados, ha quedado también acreditado en este juicio el reconocimiento y la intervención. Esto es muy importante lo que el Ministerio Público ha acreditado en este juicio. Ha acreditado esto, como reitero, con las actas de reconocimiento físico. No hay duda de nada de que ellos hayan sido los responsables, que son los responsables del delito de robo grabado en el agravio de Harold Eliezer Castillo Margarito. Para el Ministerio Público no existe duda mínima en cuanto a su responsabilidad, dado que ellos han sido reconocidos plenamente por el agraviado, reconocidos en el reconocimiento físico, y además, mediante la declaración de los efectivos policiales, se ha tomado conocimiento en este juicio de que ellos fueron pues las personas reconocidas por el agraviado Harold Eliezer Castillo Margarito. Además, señores magistrados, podemos también tomar y ver que efectivamente coincide con las características físicas que el agraviado señaló en el acta de reconocimiento, con las características físicas del señor Luis Daniel Espíritu Ramos. Ustedes pueden ver que en realidad pues es una persona alta, es una persona de corpulencia mediana, para el cual fue fácil reducir al agraviado, quien es un joven de 19 años, de delgada contextura, y que pues lo pudieron amenazar y lo tienen atemorizado que hasta el momento esta persona tiene temor de venir a este juicio. Tiene temor, inclusive se ha presentado un certificado pues que está con depresión. Además de esto, se ha acreditado también en este juicio que el señor Luis Daniel Espíritu Ramos tiene calidad de reincidente. Es decir, señores magistrados, a pesar de que ya tiene 2 condenas por delitos contra el patrimonio, como lo hemos podido percibir con su certificado de antecedentes penales, el cual ha sido realizado en este juicio, él ya ha tomado como un quehacer diario esto, ¿no? De delinquir, de robar celulares, de robar objetos, carteras y lo que pueda pues sustraer a los agraviados que encuentren indefensos en la calle. Él pues no tome en cuenta su calidad, no tome en cuenta que en esa fecha todavía no cumplía su periodo de prueba de la pena efectiva que se le había impuesto de 6 años y cometió este delito. Por eso el Ministerio Público ha solicitado pues una condena con respecto a la calidad que tiene el señor Luis Daniel Espíritu Ramos. Señores magistrados, el Ministerio Público pues ha probado que la intervención de los señores Luis Daniel Espíritu Ramos y Hugo Alfredo Rodríguez Palma fue a petición
efectivos policiales, sino fue porque el mismo agraviado los sindicó, y esto, como reitero, ha quedado pues acreditado con la misma declaración de los efectivos policiales, quienes han venido a este juicio y nos han narrado en forma coherente, en forma pormenorizada, las formas y circunstancias como intervinieron, capturaron al señor Luis Daniel Espíritu Ramos y Hugo Alfredo Rodríguez Palma. La defensa, pues, ha tratado en todo momento de hacer parecer las actas como inválidas por las horas, por unas firmas, por unos nombres. Sin embargo, señores magistrados, hay que tomar en cuenta que aquí no estamos viendo las formalidades o la redacción de las actas, sino estamos juzgando los hechos, materia del delito que el señor Luis Daniel Espíritu Ramos y el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma cometieron el 12 de junio. Los hechos que han sido probados con las declaraciones testimoniales coherentes, con las actas que han demostrado pues la responsabilidad de ellos, con el reconocimiento y sindicación directa del agraviado hacia las personas del señor Luis Daniel Espíritu Ramos y Hugo Alfredo Rodríguez Palma. Siendo así, señores magistrados, el Ministerio Público quiere señalar que ha quedado suficientemente demostrada la responsabilidad de estos acusados. Por lo tanto, ha sido desbaratada la presunción de inocencia que en algún momento pues ellos tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque, como reiteramos, su responsabilidad ha sido suficientemente acreditada con la actividad probatoria pues que se ha desplegado en este juicio. Siendo así, la calificación jurídica que se ha señalado para estos hechos encuadra en el tipo penal previsto en el primer párrafo del artículo 189, numeral 3 y 4. Numeral 3 y 4 del Código Penal, en concordancia con el tipo base previsto en el artículo 188, que señala el que se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimida. Como señala el artículo 189, la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido a mano armada, como es en el presente caso, y con el concurso de 2 o más personas. Además, señores magistrados, también hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público ha rescatado lo que establece el artículo 46b del Código Penal en cuanto al señor Luis Daniel Espíritu Ramos, tomando en cuenta que tendría la calidad de reincidente, por lo que ha solicitado una pena acorde a esas circunstancias, conforme a su certificado de antecedentes penales, donde se establece pues que él ha estado purgando una condena de prisión efectiva y la misma que aún está vigente. En cuanto al señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma, también se ha tomado en cuenta lo que establece el artículo 22 del Código Penal, teniendo en cuenta que el señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma al momento del hecho contaba con 18 años de edad, es decir, le asistía lo que es la responsabilidad restringida. Habiendo pues el Ministerio Público señalado todos sus argumentos, probados además en este juicio, solicita se imponga al acusado Luis Daniel Espíritu Ramos la pena de 33 años de pena privativa de libertad efectiva, teniendo en cuenta, como reitero, su condición de reincidente de conformidad al artículo 46b del Código Penal. Además se le impone una reparación civil por la suma de 500 nuevos soles a favor del agraviado Harold Eleiter Castillo Margarito, teniendo en cuenta pues que este monto es acorde a los bienes sustraídos y también al daño causado. En cuanto al señor Hugo Alfredo Rodríguez Palma, se reserva de la solicitud de la pena en contra, dado que no se encuentra presente en este acto. Muy bien. Bastante extenso, ¿no? Pero la doctora conocía bastante bien el caso, se había preparado convenientemente. Y como le decía, en este casito donde el Ministerio Público pedía 33 años, nada menos, por tener la cantidad de reincidente, el juzgado al final, después de deliberar, se demoró bastante para poder decidir, sentenció con la pena de 15 años, ¿no? Bueno, pues, como habíamos dicho, la parte del juicio iba a ser una síntesis de lo que pasa allí. Creo que hemos cumplido con el objetivo.
me voy satisfecho de la labor que hemos hecho en esta ciudad, porque siento que he desprendido de ustedes algunas interrogantes, siento que he vertido opiniones que van a ser materia de debate entre ustedes, y si he podido de repente cubrir sus expectativas o incrementar el caudal de conocimiento que ustedes tienen, creo que se ha logrado el objetivo. Muchísimas gracias por su atención.